¿Cómo están, amigos? Pues vamos a ver en este video cómo hemos pasado de estos simples polines que tenemos por acá, que incluso son de segunda, a esta chulada, esta belleza que tenemos por aquí, esta imagen, este Cristo con nuestra cruz torneada y este pedestal también torneado que le hemos preparado. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer y cómo es el proceso? Vamos a verlo en el siguiente video. Comenzamos. Bien, para comenzar este proyecto vamos a ocupar este tablón de 4 centímetros. Tiene 20 centímetros de ancho y necesitaremos preparar dos cuadrados para sacar dos círculos, uno de 40 y uno de 30, un poquito más. Ahorita vemos en qué medida le damos, pero vamos a cortar los tramos para poder ensamblar, ¿sale? Bien, ponemos nuestros sargentos y este cuadrado más o menos tiene 35 por 35. Necesitamos dos piezas como esta. Vamos a lo que sigue. Bien, lo que sigue es que como vamos a preparar primero lo que es la base, entonces tengo estos 3 polines que vamos a prepararlos también, vamos a cuadrearlos. Estos polines son de 3 pulgadas, tienen 8 por 8 más o menos en centímetros, vean, 8.2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cortar las 3 piezas de la base y los sobrantes los vamos a ocupar para lo que será la cruz, ¿sale? Pero pues tendremos que cepillar y dejarlos perfectos para poder hacer el torneado, ¿sale? Entonces estos 3 los vamos a cortar a las medidas que necesitamos para poder prepararlos para el torno. Entonces vamos a cepillar y vamos primero a cortar al tamaño que los queremos las 3 piezas y vamos a cepillar. Los sobrantes nos servirán para hacer la cruz. Bien, he cortado a la mitad, es decir, a 1.25 porque estos polines tienen 2,50 m, un poquito más, vean. Entonces, lo que voy a hacer es cepillar, para eso tendré que quitar este sobrante que trae por aquí con el cepillo. Bien, ahora vamos a cepillar para dejarlos, para reducir, para enderezar un poco y para reducir su medida. Pues quedado cepillado, vean, ya tengo los cuadraditos para el torneado. Ahora corté otros más, este tramo de aquí y este, para que me sirvan para la cruz. Como pueden ver, este está un poquito verde, pero lo podemos cambiar por este que está mejor para la cruz, ¿ok? Y usar estos 3 para la base, ¿ok? Entonces voy a cortar a las medidas que necesito para prepararlos para el torneado. Ya nos vamos al siguiente. Bien, pues por aquí ya armé el torno. Recuerden que ya tenemos un video donde vemos cómo hicimos la construcción de este torno que ustedes pueden ver acá. Ese lo hicimos aquí, es un torno hechizo, conseguimos las piezas. Pero bueno, por ahí en el canal pueden encontrar el video. Por aquí ya corté a 1,20 m las piezas que vamos a tornear. Pero entonces vamos a poner el punto para poder tornear primero las piezas grandes. Y ya vamos torneando. Estas las corté más chicas porque van a ser los brazos de la cruz, ¿sale? Entonces pues ahorita vamos a ver cómo hacemos el proceso del torneado. Bien, vamos a centrar la pieza para poder terminar de poner el punto. Bien, y apretamos nuestra guía y ahí tenemos nuestra pieza. Vamos a empezar a redondear para tornear. Ahorita vamos a ver qué figura le vamos a hacer. Por aquí ya tenemos nuestra herramienta para poder tornear. Vamos a quitar la herramienta que no necesitamos. Bien, vamos a comenzar. No me pongo el cubrebocas para que me puedan escuchar, pero vamos a empezar a redondear. Ahí ya quedó redondeada nuestra pieza. Vamos a tomar el centro para la figura que vamos a comenzar a hacer. Y vamos a necesitar hacer también unas plantillas para darle el grueso que queremos en las puntas. Entonces vamos a preparar esas plantillas y vamos a hacer los trazos que necesitamos. Aún le falta un poquito de lija
porque la lija que le estoy metiendo ahí es grano 80, pero hay que meterle otras lijas para poder quitar toda la raya y nos quede un mejor acabado. Es un reto ya pasar de un torno de arriba de 1 metro, siempre es un poquito más complicado, nos ha costado un poquito de tiempo. Si ven ustedes, aunque es la parte más gruesa, en la parte central todavía se logra mover un poquito, pero tenemos que hacerlo de este modo, ¿sale? Esta es más o menos la figura que queríamos lograr. Ahorita les muestro los detalles, tendremos que hacer lo mismo. Necesitamos 3 piezas de estas, más la cruz. Bien, aquí me acerco un poquito para que lo puedan ver cómo es la figura que queríamos lograr. Ven. Y tiene que terminar en las puntas a 1 pulgada, ¿sale? Como lo ven. Le falta todavía ligeramente un poco de lija y lo habremos terminado, y tendremos que tornear otras 2 piezas iguales a estas, y ya les muestro cómo hacemos también pues la cruz. Para lograr que las puntas queden a 1 pulgada de ambos lados se ocupa un compás de gruesos. Yo ahorita no tengo, pero he improvisado este tramo de alambrón que tiene la separación, a modo de que pues calcule yo la pulgada en las puntas, porque de ese grueso de pulgada vamos a hacer pues los barrenos a la hora que tengamos que armar nuestro pedestal. Entonces vamos a hacer las otras 2 piezas que necesitamos para armar este pedestal y ya nos vamos para que les muestre yo cómo hacemos la cruz. Bien, vamos a continuar. Una vez que ya tenemos los 3 tornos, ¿verdad?, de 1,20 m, vamos a necesitar hacer los círculos. Para eso, ¿se acuerdan que dejamos ensamblando este tablón? Pues finalmente ha quedado de 34. Entonces vamos a hacer un círculo de 34 y uno más chico que es de 25. ¿Sale? Entonces, recuerden que esto es de tablón, 4 centímetros. Una vez que tengamos nuestros círculos, ya vemos el siguiente paso para el montaje en el torno. Bien, y ahora ya tengo los 2 círculos, uno de 34 y uno de 25. ¿Ok? Son 9 centímetros de diferencia. Yo quiero que haya una diferencia sustancial entre lo que va a ser la base y la parte de arriba de este pedestal, de modo que nuestros tornos tienen que quedar con esa inclinación que nos manda, pues esos 9 centímetros de diferencia, ¿sale? Estos también les vamos a hacer figura, los vamos a tornear. Para eso también mandamos a hacer esta pieza que tiene cuerda y que queda en el cabezal de nuestro torno. El círculo máximo que podemos tornear, de acuerdo al punto que tenemos, son 19 centímetros, es decir, podemos tornear hasta 38 centímetros. Aquí tenemos 34. Estos se pueden quitar, traen aquí una tuerca, estos tornillitos los podemos quitar y hacemos la fijación del plato justo al centro para poder hacer el torneado de estas piezas. Estos tornillos pues son la muela o el diente que entra dentro de la madera para cuando torneamos piezas grandes, ¿sale? Y tiene 4 puntos o 4 distancias diferentes a la que las podemos poner. Entonces se pueden retirar, nada más hay que tener cuidado de que no perdamos estas piezas. Pero este cabezal es interesante por si tú lo quieres hacer para tu torno, pues lo puedas mandar a hacer, ¿sale? Para que puedan ver más a detalle, ¿sale? Estas son las piezas que estoy quitando ahorita, que como pueden ustedes ver son dientes que se incrustan en la madera cuando hacemos tornos muy grandes, y este punto también lo podemos quitar y ya hacemos la fijación en las piezas redondas. Pues ya está bastante apretadita esta punta, pero lo que estoy pensando es que la voy a dejar para que me sirva como guía y poder centrar bien la pieza. No nos afecta que hagamos un orificio justo al centro para poder meterla. Esta es la parte de arriba. Como quiera, más tarde vamos a hacer un orificio de 1 pulgada para que entre la cruz. Ya lo veremos un poquito más adelante, pero déjenme hacer este orificio. Y este orificio me va a servir para centrar la pieza. ¿Vale? Entonces esta ya la escogí como la vista para la base. Pues por la parte de atrás puedo poner fijas
para hacer la fijación de esta pieza y poder tornearla. Listo, ahí tengo ya esta pieza. Aquí tiene un detalle de un corte, pero no importa porque esta es la parte de abajo, esta será la vista. Esto ya se puede montar en el torno y hacer una figura, ¿sale? Pero antes de eso vamos a tornear lo que será la cruz. Vamos a cambiar el punto de nuestro torno para que vayamos ya pues terminando todas las piezas y poder armar. Vean, pues este es el Cristo para la cruz que vamos a hacer. Va a ser una cruz torneada, por supuesto, pero pues quiero sacar más o menos las medidas que necesito, porque pues estamos sobrados tanto de altura como en el largo en el brazo. Entonces voy a cortar estas piezas y ya les cuento a qué medida quedaron para poder hacer el torneo, ¿sale? Bien, pues he dejado la pieza más grande para esta cruz a los 98 centímetros y lo que serán los brazos tienen 28 y medio, un poquito más. Esto pues obviamente hay que descontar más o menos 1 pulgada de espiga y también la parte de abajo. La parte de abajo quizá la hagamos una espiga más grande. Pero esas son las medidas que le hemos dado a estos cuadrados. Entonces vamos a poner el punto para tornear pues las piezas de nuestra cruz. Ahora ya tengo la medida para poder poner nuestra pieza para tornear, ¿sale? Recuerden que este es de 98 centímetros. ¿Qué hago? Pues vamos a marcarle el centro para poder ponerle a nuestro torno, ¿sale? Y vamos a ponerla. Como quiera, a la hora de ponerla, pues vamos corroborando que nos quede centradita. Si hay alguna corrección que hacer, pues la podemos ajustar. Apretamos la contratuerca para que no se nos afloje. Y en esta ocasión pues tenemos que marcar dónde va a quedar la parte cuadrada, porque esta cruz lleva una parte cuadrada. Entonces la podemos calcular de acuerdo pues a nuestro cuadrado, que es el del brazo, para decidir dónde la queremos, ¿sale? Y la marcamos. Ahora voy a marcar con la escuadra, ¿sale? Bien, hacemos ese primer trazo. Y bueno, ¿cuál es el ancho que le vamos a dar? Pues le vamos a dar el mismo grueso que tiene el polín. Esta parte que estoy trazando es la que va a quedar cuadrada, todo lo demás va redondo, ¿sale? Y ya teniendo este trazo, vamos a comenzar. Y vean dónde está el trazo y dónde metimos la gubia, ¿sale? Eso es lo que queríamos lograr para que entonces el brazo de la cruz quede de este modo, ¿sale? Entonces, ahora que ya tengo redondeada la pieza, recuerden que el torno es cuestión de imaginación. Aquí podemos imaginarnos incluso, como es una única pieza, la figura que queremos y tornearla, ¿sale? Entonces, pues esta figura, por ejemplo, la de la parte superior de la cruz, pues tiene que coincidir un poquito pues también con lo que serán los brazos para que se vea simétrico. Pero bueno, voy a empezar a tornear pues con la figura que más o menos tengo yo pensado. Bien, voy a empezar con unos cordones a las orillas del cuadrado. Y quiero también hacer aquí alguna especie de bola. Vamos a ver qué tanto espacio tenemos y la figura que continuamos haciendo. Pues he optado por una figura larga en la parte de abajo con un cordón más ancho que el primero que hice aquí, y este tipo de ollita en la parte de arriba terminando con una bola, más o menos. Ahora, estos ya no van a llevar parte cuadrada, sino que solamente haremos un orificio aquí de 1 pulgada, y entonces les vamos a hacer espiga, pero más o menos tendremos que hacer la misma figura de la parte de arriba, ¿sale? Ahorita ya el pulido, ya nada más me falta el pulido en la pieza y hacemos las otras dos para terminar con los dos platos entorneados. Vamos al pulido y terminamos nuestra pieza. Listo, ahí tenemos
torneada esta primera pieza de la cruz, vamos a los brazos. Bien, ya tengo aquí la pieza para el brazo de la cruz. Lo primero que hacemos es redondear, más o menos nos guiamos también para poder hacer la misma figura una vez que lo tengamos y continuamos, ¿sale? Lo explico ahorita porque después ya no me oyen. Bien, y ahora tengo la pieza para el brazo de la cruz. He dejado la espiga a 3,5, que es la medida del Forstner. Lo iba a dejar a pulgada, pero creo que queda mejor así, ¿sale? Vean, más o menos coincide ahí la figura. Tengo que hacer otra pieza exactamente igual que esta. Listo, tenemos ya las dos piezas. Ahorita vamos a ver cómo la armamos. Pues aquí ya tengo las piezas para armar la cruz. En un momento más la vamos a armar. Vamos a tornear las últimas piezas que necesitamos antes. ¿Sale? Ya vamos avanzando. Bien, para poder tornear esta pieza tenemos que retirar este punto del cabezal de nuestro torno. Para eso tengo este tornillo para poder hacerlo. Listo, retiramos esta pieza del cabezal y aquí simplemente el plato metálico que hemos ya fijado en nuestra pieza de madera. Simplemente lo metemos, ¿vale? Como pueden ustedes ver, aquí no vamos a necesitar ya pues el contrapunto. Se lo podríamos poner, pero no es necesario, ¿sale? Podemos usar una guía para hacer el torneado de la figura que queremos en el canto de este plato. Bien, vean dónde puse la guía. Ya está fija y ya está fijo también pues mi tramo de mi círculo de madera, que a continuación le voy a hacer una figura en el canto, ¿sale? Esto, como a veces pasa con la veta al hilo y a veces por cabeza, pues tenemos que irlo haciendo con cuidado, tratando de lograr la figura que queremos. Entonces vamos a echarlo a andar y a comenzar el torneado de estas piezas. Bien, esta es la figura que quería yo darle al canto, que no quedara tan liso, y creo que lo hemos logrado. Ahorita vamos a ver cómo en el armado pues ya queda mucho mejor, pero voy a ahora tornear la otra pieza más chica. Un poco de figura es lo que queríamos. Vean la que le hemos dado, un cordón, esta parte con un poquito de cónica y un pequeño escalón. Esta es la parte de arriba pues de la pieza. Aquí podríamos también dar figura, pero yo no. Ya después tendremos oportunidad de hacer otros videos donde tornemos platos completos. De momento yo quería hacer algo así en la parte de abajo. Ahorita les muestro cómo hacemos ahora con el otro más chico, pues algo similar, pero que nos quede para la parte de arriba de nuestra columna. Continuamos. Listo, ahí tengo la otra pieza para la parte de arriba de nuestra columna, ¿sale? La vamos a quitar, les muestro los detalles y vamos a ver el armado. Esta la hice diferente a nuestra pieza de abajo, así es como me queda. Ahorita vamos a ver cuál es el siguiente proceso para el armado de todas las piezas. Listo, pues ya limpiamos aquí, desmontamos nuestro torno para un futuro uso y tenemos ahora sí todas las piezas necesarias para poder hacer el armado. Estas son las 3 piezas de la cruz, las 3 piezas para el pedestal y los 2 platos, los 2 círculos que ya tenemos por aquí también torneados. Entonces vamos al armado. Para eso, como pueden ustedes ver aquí, les decíamos que tenemos una diferencia de 9 centímetros en ambos círculos, pero pues ya al centrarlo en realidad es una diferencia de 4,5. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Recuerden que aquí terminamos a 1 pulgada estos tornos, ¿sale? Entonces tenemos que hacer los orificios para que entre pues el torno, ¿sale? Pero tiene que entrar inclinado, porque en la parte de arriba, que es la tapa, que es esta, pues también por la parte de abajo tendremos que hacer los barrenos para que entre
igual 1 pulgada, que es lo que le dejamos aquí. Entonces vamos a preparar los orificios o los hoyos tanto en la base como en la tapa, pero vamos a entonces a dividir para dejar 3 puntos y 3 puntos también en este para poder hacer los barrenos inclinados. Bien, por aquí ya tengo una broca de paleta de 1,5 pulgadas, perdón, de 1 pulgada, y ya he marcado los 3 puntos, repartido obviamente la circunferencia para que nos queden exactamente a la misma distancia, y ya los tengo marcados por aquí, ¿sale? Y voy a jugar un poquito con la suerte porque voy a calcular el ángulo. No es tan inclinado, entonces pues es solamente un poco. Voy a calcular pues el ángulo que necesito y voy a jugar un poquito con la suerte porque estoy un poco sobrado en el grueso de la espiga, entonces podré ajustar en caso de que se requiera. Entonces pues vamos a ponerle una prensita por acá. Y pues vamos a hacer estos orificios o estos barrenos, ¿sale? Del centro que he marcado a 2 centímetros he puesto esta, pero solamente para recargarla así y tener un poco de guía, pero realmente pues lo tengo que calcular. Pero bueno, ya será una referencia, ¿sale? Bien, yo me estoy yendo por donde tiene el quiebre la broca para la profundidad. Y ya he hecho el primero. Y vean, pasa la punta, pero no pasa por completo. Hacemos el siguiente. Y ya tengo estos orificios con un grado de inclinación. ¿De cuánto es? Pues no lo sé, pero ya los tengo ahí. Ahora, estos deben ser hacia afuera. Vamos a hacerlos ahora en este. Un poquito menos profundo porque no quiero que salga por la parte de arriba. Ok, ahí está. Y es suficiente. Bien, ahora vamos a cortar el sobrante e ir ajustando. Bien, ahí ya van entrando. Este es el grueso exacto que deben de tener. Ahí ya los tenemos, ya cortamos la punta. Más bien el sobrante, ya los tenemos todos a la misma altura. Vamos a ver si nos queda. Vean cómo en la punta prácticamente quedan pegados. Lo que significa que ahorita que abramos, pues ya va a quedar más apretadito. Bien, vamos a comenzar el armado. Bien, voy poniendo el pegamento en los orificios para que ya vaya quedando como lo queremos. Bien, ya tiene pegamento en los 3 orificios. Lo voy a poner en el piso. Ven, y así me va a quedar. Los tornos se unen a la mitad, perdón, se unen al centro con el ángulo que les he dado. Tengo unas diferencias de alturas, los cortamos todos iguales. Así nos aseguramos de que la tapa pues quede a la misma altura. Bueno, más bien que nos quede derecha. Bien, y ahora que ya los tengo los 3 a la misma altura, vamos a poner el pegamento en nuestra tapa de arriba. Ok, y vamos a poner esta pieza, la parte de arriba de nuestra columna, insertando cada vez bien, pues vamos checando que nos quede derecho. Pues bien, vamos procurando que nos quede lo más derecho posible. Ya tiene su pegamento, vamos a dejar que seque, ¿sale? Ya lo hemos enderezado para que nos quede pues alineado nuestras figuras, nuestros tornos, y ahí lo tenemos.
Ya regresamos al siguiente paso. Bien, pues vamos ahora al armado de nuestra cruz. Para eso tendremos que hacer justo aquí con nuestro Forstner de 3.5 un orificio para que entre la espiga de cada lado. A los brazos les vamos a cortar la espiga al tamaño que la queremos porque está demasiado larga. Entonces la vamos a dejar más o menos de 3 centímetros, yo creo que está bien. Entonces marcamos el largo que queremos para las espigas de los brazos, lo cortamos y vamos al siguiente paso. Ya ven que tenemos unas líneas de referencia, las voy a poner al centro. Y hacemos del otro lado lo mismo. Ok, como ven, no pasa. Tiene 7 centímetros. 7 centímetros y medio y me queda 1 centímetro y medio. Entonces ahora checamos, entra perfecto, podemos poner pegamento. Y ahí tenemos el primer brazo, vamos al siguiente. Y listo, de esta manera queda armada esta cruz torneada. Bien, y si presento la imagen que voy a poner, de esta manera quedaría. Bien, pues vean cómo me ha quedado este pedestal y lo vamos a presentar con la cruz. Para eso entonces tengo que hacer el orificio para que entre esa espiga. Aquí justo al centro lo voy a hacer de 3.5 centímetros, que es el Forstner que tenemos aquí, y el grueso que tiene la espiga de la cruz. Y ya les muestro cuál es el uso que le vamos a dar. Bien, pues vean cómo no queda en el piso, ya le pusimos un regatón en la parte de abajo, y así es como luce. La intención también de hacerlo más amplio en la parte de abajo, pues es que tenga un poquito más de estabilidad el pedestal, ya que ya con la cruz queda alto. Ahorita vamos a checar, les digo, la altura a la que queda. Este orificio lo podemos hacer pasado porque tenemos 4 centímetros de espiga y tiene 4 centímetros de grueso este. Listo, y vamos a presentar la cruz. Bien, y así queda el conjunto completo de la cruz y el pedestal, vean. Ahora le vamos a poner la imagen para tener una vista previa de cómo va a quedar, pero ya la prepararemos para el acabado. Vean, yo creo que queda bastante bien. Ya solamente voy a poner la tuerca y así lo podré quitar y poner pues cuando lo necesite. Verifico que llegue bien, y si quiero cortar el sobrante lo puedo hacer, pero pues ya con ese único tornillo queda fija la imagen. Listo, ahora ya tenemos el pedestal, la cruz y con la imagen puesta, y así es como nos queda. ¿Qué les parece? A mí me gusta cómo quedó, se ve bastante bien el torneado de la cruz, el montaje de la imagen y el pedestal. Entonces vamos por el último proceso, que va a ser entintar o barnizar nuestro pedestal con nuestra cruz para que ya lo veamos terminadito con su Cristo, y vamos a ocupar pues un tono oscuro, un nogal clásico, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo nos queda. Bien, vean cómo se ve nuestro pedestal ya barnizadito. Luce bastante bien. Me gusta. He querido poner este tono oscurito porque, si recuerdan, teníamos nudos en el torneado. Esto porque no pude conseguir más que el polín de segunda. Entonces por eso teníamos nudos.
Entonces con este tono lo cubrimos y yo creo que queda bastante bien para el uso que le vamos a dar. Por aquí tengo la cruz. Ya ha pasado un buen rato desde que aplicamos este acabado. Vean que se ve bonito el semimate, porque han sido varias capas de fondo, entonces nos queda bastante bien. Me gusta cómo nos ha quedado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Pues ya nada más voy a montar nuevamente el Cristo. Ya va a lucir mucho mejor. Y vemos la presentación en el uso que pretendemos, ¿sale? Pero ya lo tenemos. ¿Qué he hecho? Lo único que he hecho extra, ahorita se los muestro, es que en la parte de abajo donde he dejado la espiga, justo ahí he puesto un inserto y he agregado aquí una tablita, vean, porque hice el hoyo pasado, para poner un tornillo y nos quede pues mejor fijo nuestra imagen y no quede tan, bueno, porque queda bien con la espiga, pero para mayor seguridad he añadido el inserto y pondremos un tornillo. Entonces vamos a poner nuestro Cristo. Bien, espero que ahí la puedan ver por la altura, espero que salga en el video, pero ya tenemos armado y pintado nuestro pedestal junto con nuestra cruz. Y luce bastante bien, la verdad es que resalta porque contrasta un poquito el color de la imagen pues con la cruz, con el tono que hemos aplicado en nuestro pedestal y en nuestra cruz. ¿Qué les parece? Bien, pues aquí ya podemos ver nuestra cruz que hemos fabricado y vean cuál es el uso. Junto con la columna y el Cristo y junto con estos candeleros que tengo yo aquí, serán parte del equipo de velación para cuando tengamos que hacer un servicio, ¿sale? Por eso lo he hecho alto, tiene 2,20 metros al final, para que cuando se levante, por decir, la tapa de la caja, pues no tape la imagen, que eso sería importante, ¿no? Pero estos equipos de velación pueden tener pues también su propio Cristo, pero yo los he visto un poquito más metálicos y un poquito más chaparritos, entonces aquí los quise hacer personalizado pues para nuestro negocio, ¿no? Para que podamos ofrecer un servicio con un plus, algo muchísimo mejor. Amigos, pues esta es la manera en que hacemos un trabajo como este. Si a ti te ha gustado nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios, yo como siempre te dejo 2 recomendaciones de video. Son videos muy interesantes para que los puedas ver. Yo te veo en el siguiente video. Adiós.